tomemos puedan orientar esa actuación social y política por parte del Estado. Su enfoque no busca como tal predecir el futuro, dado que eso no puede ser tan oportuno, ¿no? Porque eso significa cierto descontrol, sino que busca construirlo a partir de las tendencias globales, los riesgos emergentes y las oportunidades potenciales, es decir, haciendo uso de cada uno de los aspectos relevantes a los cuales sí podemos acceder, moldear de cierta forma qué esperamos que suceda en el futuro próximo a partir de los efectos de dichas decisiones. A diferencia de la planificación tradicional, cuyo fin es proveer y proyectar el pasado hacia adelante, la perspectiva parte de la visión deseada del futuro y que a partir de ello se trabaje hacia atrás para identificar las acciones necesarias que permitan alcanzarlo. En este contexto, el hacia atrás se refiere al presente, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos al día de hoy con mira en que en un futuro pueda tener un resultado específico, primordialmente aportando y apoyando a soluciones de problemas que puedan presentarse ya en la actualidad, pero que si no se intervienen podrían tener un futuro aún más complejo que el de atender, ¿no? Por cierto, no vayan a olvidar estar colocando su asistencia primordialmente en estas últimas sesiones donde los porcentajes van a resultar de alta importancia para conocer quiénes pueden acceder o no a las evaluaciones según el reglamento de nuestra facultad, ¿no? En un contexto global, pues también de alta incertidumbre, la prospectiva se ha vuelto esencial realmente para la formulación de políticas públicas, principalmente porque se busca que ahora esas políticas sean sostenibles y resilientes. En una economía tan evolutiva, tan cambiante, como lo es la dinámica también demográfica de las poblaciones en cada país, es aún más importante el tomar en consideración aspectos como estos, porque nos permiten no solamente atacar el problema, sino procurar que esas potenciales soluciones sí sean sostenibles presupuestariamente y prácticamente para que no se requiera recursos adicionales que puedan imposibilitar la manera en cómo se está interviniendo. En Guatemala, pues esta planificación de largo plazo, hemos hablado y conocemos que se encuentra plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM hasta Guatemala 2032, el cual pues de cierta forma constituye ese marco orientador para la acción estatal. Sin embargo, eso no significa que no hayan otros escenarios que evaluar o que análisis adicionales que hacer a partir de ello, dado que también es importante reconocer que lo que pueda estar plasmado en este plan podría haber presentado ciertas variaciones en el tiempo a raíz de las dinámicas cambiantes que puedan presentarse a nivel demográfico, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, que sin duda tienen una inferencia directa sobre cómo pueden ser los resultados en cada una de estas dimensiones. Y también es importante en ello destacar que aún a la fecha existen ciertas debilidades dentro de las instituciones sobre qué es la visión prospectiva, la articulación entre instituciones y el seguimiento de metas a largo plazo. Tres aspectos que son sumamente importantes si hablamos de coordinación para un futuro más prometedor, para un futuro donde alcanzamos resultados. Partimos inicialmente del hecho de que las instituciones suelen enfocarse o cerrarse a lo que se hace en el presente. Es decir, yo no voy a proponerte algo nuevo porque realmente yo no hago esa intervención, no forma parte de mi quehacer. Y muchas veces la opinión resalta solamente porque es verdad, en la actualidad, dichas instituciones no están prestando o proveyendo ese servicio. Sin embargo, eso no limita la capacidad y posibilidad que esta institución pueda hacer dichas intervenciones en un futuro no muy lejano. Por lo que ese paradigma de no poder hacerlo, no poder contar con esa visión, pues de alguna manera se desvanece. De igual forma, existe una debilidad importante en la articulación entre instituciones que también tiene una relación directa en cómo puede ser débil este escenario de visiones prospectivas. Primordialmente cuando partimos del hecho de entender que muchos de los problemas que existen a nivel de país no son solucionables por una sola institución. Por ejemplo, si yo me voy a hablar ahorita con los compañeros que están viendo el tema de educación, probablemente ya habrán identificado que hay aspectos importantes de su
qué hacer, que se encuentran íntimamente ligados a los resultados también en materia de salud. Porque un niño con ciertas afecciones en algunos indicadores de salud específicos podría presentar ciertas barreras para poder acceder de forma adecuada a una educación que no solamente hablamos de cobertura, sino también qué calidad de educación puede recibir y qué capacidad tiene este niño o esta niña de poder desarrollar sus habilidades a partir de ciertas carencias fisiológicas que pueda estar aquejando por aspectos relacionados a la salud. De igual forma lo podemos ver con MAGA, en el cual, por ejemplo, en el tema de agricultura hay aspectos importantes que tienen que ver con la tecnificación, tienen que ver también con la forma en que se desarrollan los procesos, tiene que ver con aspectos de salud, tiene que ver con aspectos de empleo, con potencialidades de riesgo ambiente, que muchas veces no se toman en consideración, pero que son sumamente importantes para llevar a cabo procesos productivos eficientes que busquen generar los escenarios prospectivos que sí le den a las personas la posibilidad de lograr esos resultados esperados. Asimismo, el seguimiento de metas de largo plazo, el cual hemos identificado y hablado en varias de las sesiones de esta clase, que son el instrumento principal para tomar decisiones. ¿Por qué razón? A partir de lo que yo puedo visibilizar en ese seguimiento de metas de largo plazo, yo puedo hacer un pronóstico de su comportamiento, puedo definir qué es lo que ha estado pasando que limita en cierta medida cómo se puedan alcanzar los resultados y qué acciones amerita realizar el poder continuar con ese desarrollo y alcance de ese resultado. Para ello veamos entonces cuáles son los conceptos y fundamentos de esa perspectiva estratégica. En primera instancia, conozcamos su concepto y fundamento, y es que la perspectiva estratégica es un conjunto de métodos y enfoques que permiten explorar, anticipar y preparar decisiones frente a futuros posibles, probables y deseables. No hay una garantía de que así vayan a ser, pero sí hay estimaciones que pueden ser suficientemente fuertes para generar la consigna de que ese escenario es el más propicio a que se consolide. Y por tanto, las acciones que se realicen pueden encaminarse a moldear ese escenario. ¿Qué esperamos alcanzar? ¿Bajo qué decisiones lo vamos a alcanzar? ¿Y bajo qué uso de recursos también lo vamos a implementar? ¿Qué es lo que busca esta perspectiva estratégica? En primer lugar, identificación de tendencias, rupturas y señales débiles, un análisis de escenarios y construcción de visiones de futuro, y la participación de múltiples actores, entre ellos destaca gobierno, sector privado, sociedad civil, academia, que básicamente lo que buscan entre ellas es que su interacción pueda ser el motor de ese escenario prospectivo, de qué es lo que estoy buscando alcanzar, y no solamente algo de que se pueda disfrutar, sino también de cómo se puede construir o co-construir en este caso con otras entidades e institucionalidades que tienen que hacer la garantía de que el Estado funcione. El principio central de este escenario prospectivo es que el futuro, como mencionamos, no se puede predecir, pero sí se puede construir con decisiones conscientes. Yo puedo construir ese futuro, no lo puedo predecir porque realmente cada variable que intente agregar puede generar un escenario paradigmático distinto, pero me permite conocer el potencial de un escenario para que las decisiones que yo pueda tomar me permitan construir los resultados que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, en cobertura educativa, resulta que ustedes van y hacen un escenario prospectivo en el cual dice que si hicieran lo mismo todo el tiempo, de aquí a 5 años, el nivel de educación media crecería un 3% de referente a su 25% inicial. Tendríamos entonces un 28% de cobertura. Sin embargo, eso es solamente contemplando las acciones iniciales, las acciones actuales. Pero ¿qué pasaría si implementamos otras acciones que puedan hacer que se alcancen los resultados que estamos deseando? Esa es esa construcción. Decisiones conscientes que pueden propiciar el alcance y desarrollo de esos escenarios. En contextos internacionales encontramos, por ejemplo, a Francia, que ya
visualiza esos escenarios prospectivos, también lo hace Finlandia y lo hace en Chile, países que tienen cierto nivel de potencia en sus referidos contextos. En el caso de Chile, el referente latinoamericano en materia de planificación, el referente en cuanto a evaluación y seguimiento de políticas, programas e intervenciones estatales, siendo quizás el máximo país en cuanto a estas existencias y a esas implicaciones, porque invierte también mucho dinero a que puedan darse esos desarrollos. Finlandia pues es una potencia mundial de cierta manera también ya, al menos en lo que respecta a la intervención estatal y los niveles de bienestar. Y Francia también de la misma forma está generando resultados positivos, primordialmente en esas capacidades de generar esos escenarios prospectivos. ¿Sí? Entonces me quedo ahí. Esta básicamente hablaba, allá abajo el fondo estará, cuando se las envíe se las corregiré, habla de cómo la CEPAL y otros organismos internacionales también han visualizado ya la implicación de esos escenarios prospectivos, cómo llevar a cabo metodologías que propicien a países en desarrollo, primordialmente de América Latina y el Caribe, desarrollar cuáles son esos escenarios, qué se necesita para mejorar indicadores sociales, qué se necesita para mejorar las condiciones de la población, que realmente cada vez se ven más afectadas con el desarrollo. Eso nos lleva a algunas preguntas para discusión que, como recordarán, pues son el parámetro ahora de nuestras sesiones virtuales. Para ello, pues quiero invitar a Camilo a que nos pueda apoyar en darnos sus ideas referente a la pregunta 1, que nos pueda decir qué diferencia consideras que existe entre planificar y prever el futuro. ¿Qué diferencia ves que existe en ese ámbito? Por favor. ¿Estará por ahí Camilo? Me parece que no está. Bueno, pasemos con alguien más. Por ahí vi a Adriana también conectada, no sé si así nos escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Ok, me parece un buen punto de partida. Yo sí, para reforzar un poco el argumento que nos presenta Adriana, planificar como tal podríamos argumentar de que es en cierta medida el hecho de generar esos planes, pero sin tener esa visión necesariamente de prever el futuro, esa perspectiva de qué queremos que pase. Muchas veces en planificación lo que se observa son procesos de corto o mediano plazo que solamente buscan hacer una estimación presupuestaria de qué debería de hacerse para poder obtener resultados de cierta forma inmediatos, pero muchas veces no contempla que hay paradigmas que pueden hacer que existan brechas significativas para los escenarios futuros, para los resultados en el largo plazo. Y es ahí donde puede esa diferencia existir entre el planificar simplemente o hacerlo bajo un escenario prospectivo. Ahora bien, Camilo, si ya está por ahí, le quisiera que nos apoyara con la pregunta 2. Sí, ¿Por qué considera usted que la participación de múltiples actores es clave en esa perspectiva estratégica? sí, y perdón que no había podido responderle, estaba escribiendo en el chat, pero es que no había abierto la sesión en mi teléfono. Acerca de la pregunta 2, pienso de que es importante y necesario que diferentes actores sean parte de la perspectiva estratégica porque a mayor cantidad de actores vamos a tener más información más específica y vamos a poder hacer planes más claros a futuro, ya que mientras más actores tengamos, más información vamos a tener.
Ujú. Ok. Repregunto, ¿por qué entonces diríamos que es importante esa participación de varios actores? ¿Cree usted o prevé usted que una sola institución por sí misma podría generar ese escenario prospectivo? ¿O bien necesita de otras instancias que le ayuden a comprender el panorama al cual se enfrentarán en ese futuro? Yo diría que una sola institución tendría la capacidad de hacerlo, pero no creo que sería eh, completamente efectivo. Pienso que es necesario tener la participación de varias instituciones. Ok, me parece perfecto. Y además de eso, también recordar que no solamente hablamos de instituciones, sino hablamos de distintos sectores. Y muchas veces eso sí puede pasar. Una institución puede tener un amplio conocimiento de cómo funciona sus temas abordados durante cierto tiempo en su dinámica, pero no necesariamente por eso comprende cómo sucede para cada uno de los sectores, o bien tienen la misma perspectiva que pueda tener, por ejemplo, un sector privado, un sector académico o la sociedad civil misma, conforme a la percepción de ese problema y ese escenario que pueda ser posible en el corto, en el largo plazo. Pero muchas gracias, Adriana y Camilo, por su participación. Veamos entonces cómo se ven esos enfoques de largo plazo en la planificación. La planificación de largo plazo, pues lo que busca es orientar precisamente las acciones del Estado y la sociedad más allá de los periodos gubernamentales, con metas a 15, 20 o 30 años. En Guatemala realmente la implementación de plazos a este nivel no se ha alcanzado en muchos casos. En los pocos casos que sí se ha podido prever, ha sido en el Catún, en que tuvo casi un plazo de 20 años, y también en algunas políticas públicas donde sí se ha dado un margen específico de unos tiempos adecuados referentes a estos periodos. Pero la mayoría de planificaciones institucionales van de un periodo de 4, 5, 10 años máximo. Y de hecho que de 10 años son muy pocas. Hoy por hoy pues ya hay lineamientos específicos que nos orientan a pensar a qué pasará en 10 años. Y de cierta manera, si estos son ejercicios puramente técnicos, podrían ser una solución adecuada para entender qué intervenciones debe realizar el Estado y el país para poder solventar esos problemas sociales de país, porque necesariamente permitirían o propiciarían el ámbito en el cual no se esté haciendo cambios de diseño de políticas, cambio en el resultado que se quiera alcanzar y marque una agenda de trabajo de país que pueda ser más beneficiosa para todos. La importancia de ese escenario es que primero proporciona la continuidad de las políticas públicas, como bien hacía mención, y eso es sumamente importante en materia del Estado. ¿Por qué las políticas públicas que tienen continuidad también tienden a presentar mejores resultados, mejor nivel de alcance y no necesariamente se quedan pausibles en unos pequeños resultados que no tienen continuidad y muchas veces ya no es posible siquiera percibir la contribución de esos programas o intervenciones a la solución del problema, dejándonos sin una evidencia clara para poder replicar escenarios o bien buscar mejoras futuras a partir del rediseño de algunos programas. También permite que inversiones sean sostenidas en infraestructura, educación y ciencia, y eso puede propiciar resultados más adecuados. Y primordialmente cuando hablamos de infraestructura, donde muchas veces las carreteras, pues, o temas de infraestructura en construcción económica como tal, dichas inversiones no son tan rápidas, no son de un año, no son de meses, sino que llevan a veces multianuales, cuyo seguimiento y alcance pueden ser mayores si se da esa perpetuación y esa adecuada continuidad de esas carteras de proyectos. Además, puede mejorar la resiliencia ante crisis futuras. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que tenemos planes ya pensados en esos ámbitos y nos permite hacer algunos rediseños o adecuaciones del plan, pero no partir de cero y por tanto hace más factible la capacidad de poder dar respuesta inmediata y efectiva a dichas circunstancias. ¿Qué instrumentos encontramos en Guatemala en torno a eso? En primer lugar, encontramos los planes nacionales de desarrollo, que son sumamente importantes. También encontramos, para nosotros, el Catún, Guatemala 82,
Y no significa que no puedan haber otros, pueden haber otros, por supuesto, con otros nombres. De hecho, considero que estamos próximos a ver un nuevo plan, dado que este está por vencer. Tenemos agendas estratégicas como lo son los ODS, en su momento fueron los objetivos del milenio. Estoy convencido que próximamente van a ser otros, no son la agenda estratégica, que vamos a dotar de esos compromisos internacionales que también Guatemala tiene obligación de cumplir. Y también tenemos en uno de esos instrumentos importantes el marco de inversión pública, que lo que busca es precisamente lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué se requiere hacer en un mediano y largo plazo para que esa cartera de proyectos realmente logre dinamizar la economía, logre proveer servicios eh, sociales como tal y servicios específicos que buscan garantizar o al menos coadyuvar a generar bienestar para las poblaciones, como son educación, salud, seguridad? Hoy se vuelve más importante un tema de seguridad, considerando el último hecho que hemos vivido como país, lo cual nos evidencia las falencias que existen en la fragilidad de un sistema como tal de gobierno que estamos afrontando. En este contexto guatemalteco, como bien se hacía mención, pues tenemos al CATUR 2032 como ese principal instrumento de planificación a largo plazo, estructurado en 5 ejes estratégicos, ejes que precisamente buscan entender y solucionar esa dinámica del bienestar a nivel de individuos dentro de ese plan para el país como tal. También encontramos que ese plan impulsa la actualización de visiones a largo plazo, pero ya vinculadas a los ODS 2030, es decir, que esa vinculación también debe estar inmersa en los distintos planes, programas, proyectos, políticas inclusive, que son diseñados por cada institución del Estado para dar respuesta a cada una de las demandas sociales a las cuales hay que dar atención, no solamente por funcionalidad de esas instituciones, sino también por obligaciones contraídas desde la Constitución Política de la República. Pueden presentarse retos importantes también en Guatemala por la discontinuidad política, que hemos visto que es un tema que afecta bastante la dinámica política del país, ¿no? Cada gobierno trae ideas nuevas, cada gobierno viene a sacar lo que ya existía y a proponer sus propios planes, lo cual no necesariamente es bueno, generar esa discontinuidad y por ende afectando directamente al alcance de resultados. La débil institucionalización también que existe, tenemos instituciones débiles que tienen ciertas y significativas aún fragilidades en cuanto a su contexto operativo, como también lo pueden ver en su aspecto técnico, que de alguna forma condicionan la capacidad de estas instituciones para poder realizar su trabajo de forma adecuada. Asimismo, recalcar esa escasa cultura de seguimiento, y es que sin esta cultura de seguimiento no podemos siquiera pensar en una cultura de evaluación que es la que debería propiciar que se puedan generar resultados específicos y parámetros específicos sobre qué decisiones tomar, cómo tomo decisiones a partir de esos resultados que me pueden partir de ese seguimiento y evaluación, que vean si efectivamente yo estoy alcanzando los resultados planteados, estoy logrando las metas, o bien si no lo estoy haciendo, ¿qué es lo que propicia que no lo esté logrando? De tal forma que la toma de decisiones esté amarrada directamente a solventar dichas circunstancias específicas. Bueno, nos lleva de nuevo a una ronda de preguntas. No sé si Néstor estará por ahí escuchándonos. Néstor. Buenas tardes, ¿me escucha? Lo escucho perfectamente, mi amigo Néstor. Lo voy a molestar a usted en una consultita. Díganos, ¿qué obstáculos considera usted que enfrenta Guatemala para mantener una planificación de largo plazo sostenida? ¿Qué identifica usted como un obstáculo para eso? Yo digo que la comunicación entre ministerios podría ser uno. La corrupción que tanto abarca tanto ministerio también. Otro obstáculo, la preparación de las personas que están en cada ministerio, diría yo.
Vamos a ver otra más. Liderazgo, digo, también. Sí, Sí, perfecto. Muchas gracias, Néstor. Augusto, ¿estará por ahí usted también? Yo sé que sí, porque ya hablamos en esta sesión, pero Sí, aquí a lo mejor estamos. me sorprende. Tal Augusto, pues cuéntenos usted a partir de lo que Néstor ya nos comentaba, de que sí, evidentemente existen ciertos obstáculos para lograr que esa planificación de largo plazo sea sostenida. ¿Cómo consideraría usted que puede garantizarse la continuidad de políticas entre gobiernos sucesivos? Es decir, que en cada cambio de gobierno no haya una reducción o eliminación de programas para entender nuevos programas o emprender nuevas acciones. ¿Cómo podríamos garantizar esa continuidad? Eso creo que debe estar normado en ley, licenciado, para que se garantice el seguimiento. No sé si estoy mal, en uno de los países nórdicos creo que tienen un sistema así implementado, donde al momento de hacer la transición de gobierno, el gobierno se compromete, no sé si son en los nórdicos, es otro país, pero es un país europeo, se compromete a continuar las políticas públicas de inversión o lo que haya tenido el otro, para no interrumpir el avance, ¿verdad? Pero sí, pienso que es normándolo a través de la legislación. Perfecto, sí, me parece que estamos bien en una de las inicios. No sé si legalmente podría eh, colocarse en el país, porque eso pues implicaría por lo menos una creación de un decreto y eso significa mover intereses a nivel de Congreso. Pero lo que sí podríamos hacer es definir planes más específicos, planes de largo plazo con ese escenario prospectivo, planes que puedan atribuir una mejora sustancial a los problemas y compromisos específicos por medio de planes de acción ya identificados. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, bueno, vamos a hacer una política que va a buscar desarrollar la primera infancia en el país? Ok, perfecto. ¿Qué es mejor para que yo implemente esta política? Que yo los deje a ustedes descubrir e identificar qué acciones llevar a cabo para lograr resultados, o que ya hayamos definido previamente esas acciones y usted solo tenga la labor de implementación sin tener que identificar. ¿Qué creen ustedes que sería más fácil? Solo uno. ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? Repetir. ¿Qué escenario sería más fácil para lograr esa continuidad de política? Que yo les diga a ustedes, aquí está la política, este es el plan, vean cómo lo implementan, o que yo les haga un diseño adecuado donde les diga, mira, estas son las intervenciones que se identificaron y solo necesitamos que las implementes. ¿Qué creen que sería más funcional para garantizar esa continuidad? ¿Que tengan que pensar de cero o que yo ya les diga qué deberían de hacer para lograr esos resultados? Pues la segunda opción, licenciado, todo lo que tenga bases ayuda a guiar el modelo a futuro. Correcto, y de cierta forma ya marco una tendencia, porque entonces significa que hice un proceso adecuado de planificación, hice un proceso adecuado de diseño, lo puedo reforzar con un proceso adecuado de seguimiento y un proceso adecuado de evaluación, lo cual me va a dar un escenario propicio para no cambiar esas intervenciones. Y de cierta forma me puede ayudar a garantizar que esa continuidad de políticas sí se dé. No va a dejar de estar sujeto a una voluntad política que, a menos que, como le dijo Augusto en su propuesta, fuera normado en ley, sería muy complejo de lograr. Pero igualmente sí lo veo difícil, dada lo que existe en la autonomía de poderes en Guatemala, donde no necesariamente, por ejemplo, un organismo legislativo le podría decir cómo hacer su trabajo al Ejecutivo, ni viceversa, ni al Judicial. La interdependencia de poderes también tiene un papel importante en esa discusión. Muchas gracias, Augusto, por la respuesta que nos provee. Continuando pues con la sesión, encontramos también que existen ciertas metodologías de prospectiva y análisis de escenarios que nos permiten conocer cómo puede ser ese futuro. En eso encontramos, por ejemplo, los análisis de tendencia,
la construcción de escenarios alternativos, el método Delphi, los árboles de decisiones y el backcasting como algunas de las metodologías que son más utilizadas para generar esos escenarios como tal. ¿Cuáles son las fases que tiene que llevar ese proceso prospectivo? Pues en primera instancia son algunas de las cosas que usted ya ha visto en el proceso de planificación como tal. Primero, identificación del sistema y los actores. Si usted no conoce qué quieren, cómo es que funciona, a lo interno, lo que usted va a usar, cómo funciona, el sistema que va a buscar acceder, cómo funcionan los actores o qué papel juegan esos actores, es muy complejo pensar que usted va a lograr un escenario prospectivo, porque difícilmente va a lograr identificar cuál es el papel que juega fundamentalmente cada una de las instituciones en esa planificación prospectiva. Así que en primer paso encontramos esa identificación. En segundo, ¿qué variables críticas y factores de cambio son necesarios para lograr efectivamente el alcance de resultados? Es decir, ¿cuáles realmente son las variables a intervenir para poder lograr resultados de impacto que pueda cambiar vidas, que pueda proveer resultados adecuados y mejores para lo que es el escenario de cada uno de estas visiones prospectivas que se tienen de país? El tercero, a partir de ello, es ya la construcción del escenario y visión futura. Es decir, cómo se estima que va a ser el futuro de las condiciones de una persona, de un grupo social o de un grupo especial de interés que necesariamente van a contener características en un futuro, ya sea similares o iguales, o bien, en el mejor de los casos, que han cambiado sus dinámicas para mejor, evidentemente, no para peor. Una vez se construyen esos escenarios y la visión futura, se puede pasar a la fase 4, que es la formulación de estrategias para lograr ese escenario deseado. Es decir, ¿a dónde tengo que llevar la institución en materia de intervenciones para que puedan propiciarse el alcance de resultados que han sido definidos en esa construcción de ese escenario prospectivo? En el contexto guatemalteco, pues tenemos a una institución que básicamente tiene un rol muy importante en estos escenarios prospectivos, y es el Instituto Nacional de Estadística, dado que en uno de sus primordiales asuntos de interés tenemos las tendencias demográficas, cómo funciona ese crecimiento demográfico, cómo funciona ese papel de la población y cuáles son las características de esas poblaciones. Ojo, no significa que sean las únicas. Realmente hay más alternativas también de interés para esta institución, que tiene también a su potestad crear ciertos indicadores y dar o de proveer ciertas estadísticas que son oficiales y de uso adecuado para la formulación de políticas y planes públicos, porque permiten conocer el escenario actual y de cierta medida ser base para la construcción de esos escenarios prospectivos. También está CG Plan, quien utiliza metodologías prospectivas en el diseño de políticas regionales, basándose muchas veces en la consecución de datos o datos que fueron previamente alcanzados por el INE, por ejemplo, pero que ya son usados en materia de proveer metodologías para diseño de políticas tal cual, para establecer qué es lo que en el futuro puede demandar una población y que necesariamente nos obliga a pensar en una política de intervención desde ya. También la oportunidad de aplicar estas herramientas en la planificación territorial y el desarrollo local. Y es que cada vez nos acercamos más a ciertos niveles de desagregación adecuada de datos que nos proveen lo suficiente para poder tomar decisiones efectivas. Por ejemplo, no es lo mismo que usted me diga o que yo le pida que haga un plan para el municipio de Guatemala y usted me diga que va a surgir del departamento de Guatemala. Es decir, a partir de los datos observados en el municipio de Guatemala o en el departamento de Guatemala. El hecho de que sea un aspecto tan amplio no nos permite conocer con total libertad cómo es la realidad de un territorio, por lo cual a medida que estos se van empleando también nos permite identificar esos aspectos reales de mejora. Nuevamente nos llevará a preguntas de discusión.
Y vamos a ver, Limni creo que también está por acá. Limni, no sé si nos escucha. Sí, licenciado, por aquí estoy. Perfecto, cuéntenos, Limni, ¿por qué considera usted que es útil construir escenarios alternativos en la planificación pública? Bueno, en toda planificación también es necesario tener esos escenarios alternativos y diría que como más, o sea, con más precisión en el sector público porque hay muchos cambios en cualquier movimiento, cualquier intervención que uno quiera hacer, siempre hay algunos cambios que no dependen de uno como tal. Entonces tiene que uno ver qué otras alternativas tiene para poder alcanzar siempre el fin de esa planificación. Perfecto, muchas gracias. A ver, Omar, usted no ha participado, ¿verdad? Lo vamos a hacer participar aún. Cuéntenos, Dígame. Omar, ¿qué tipo de variables considera que deberían considerarse para proyectar el futuro de Guatemala al 2050? Con 3 que nos diga aquí nos hace felices. Claro, la primera variable sería fijo el PIB para medir crecimiento e impacto. La segunda variable siento yo que sería relacionada al índice de desarrollo humano, el IDH. Y creo que es importante también ver el tema de educación. Yo siento que la variable de educación en la ¿cómo se llama? De los indicadores de población estudiantil universitaria me darían también un norte para planificar 50 años. Aquí básicamente, si reducimos las variables a temas, diríamos que nos interesaría entonces conocer la perspectiva de crecimiento económico, y por eso Correcto. usamos el PIB. Nos interesa Correcto. conocer el desarrollo como tal de las poblaciones en materia de si están alcanzando o no sus niveles de bienestar, que en este caso, Correcto. pues la elección suya es el IDH, pero pues sabemos que tenemos más opciones también para medir y asociar, como lo pueden ser la pobreza, en otros aspectos, Y y seguir, la ¿verdad? educación como tal, que sería básicamente Correcto. qué cantidad de personas acceden a un servicio educativo, ¿verdad? Que encontramos una alta correlación entre la educación baja y la capacidad de generar ingresos en la población. Muchas Así gracias, es, Omar. Esas serían mis tres variables. Mis tres variables, correcto. Muy amable, perfecto. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es la perspectiva y la sostenibilidad. ¿Sí? A partir de ello, pues es necesario entender que esta perspectiva estratégica no solamente es clave para conocer esos escenarios futuros, sino también para integrar esa sostenibilidad en la planificación, porque nos permite visualizar los impactos futuros que van a tener las decisiones presentes. Y es que aquí hay un aspecto fundamental que ya tenemos que ir pensando cuando planificamos, y es el tema ambiental, el tema del cambio climático, que yo no sé cuáles sean sus creencias respecto al tema, pero al menos si sé que los efectos los han notado. Puede que ustedes me digan, mira, no creo en el cambio climático y está bien, es una respuesta en cierta medida aceptable, pero no me podrá negar que los efectos ya se están presentando. El hecho de que usted ahora vea fenómenos climatológicos más dañinos, más intensos, que propician mayor destrucción del medio ambiente y que dificultan también inclusive ahora la movilidad urbana, nos hacen ver un pequeño reflejo de cuál es el avance que se ha tenido en estos aspectos de sostenibilidad. O sea, a eso le sumamos también que ya empezamos a ver ciertos desprendimientos de tierra, deslaves o derrumbes en ciertas zonas de la ciudad que ya afectan también a la movilidad urbana y además ponen en riesgo la integridad de las personas en su cercanía. Sí nos obliga a pensar un poco más en cómo vamos a garantizar esa sostenibilidad en los procesos de planificación. Porque esto también nos permite evaluar no solamente la estrategia como tal de desarrollo, sino la compatibilidad que va a tener esa estrategia con ciertos límites ambientales y sociales, lo que va a contribuir no solamente a propiciar ese desarrollo, sino también a gestionar los riesgos y la adaptación a ese cambio climático. Por ejemplo, esa parte ya tiene un aspecto adicional, que ya no es solamente, o no es pensar en adaptar a qué momento, sino también cómo mitigar ciertos problemas que pueden darse, medidas de mitigación
y adaptación que ya son cada vez más necesarias para atender a esos riesgos potenciales que pueden existir. En esto, pues Guatemala juega un papel aún más determinante, porque como ustedes ya lo habrán notado, lo habrán escuchado, o sabrán, y si no, hoy se van a enterar, Guatemala es uno de los países que es altamente vulnerable a desastres naturales. De hecho, la comunidad internacional nos establece más o menos entre los 5 primeros países con mayor vulnerabilidad a situaciones naturales a nivel mundial. Ya ni siquiera hablamos a nivel latinoamericano, no, es a nivel mundial. Somos un país con con mucha tendencia a ser propensos a que pueda suceder algo. Esto derivado de no solamente nuestra ubicación específica en el mapa mundial, sino también a la geografía existente dentro del país. El hecho de que, por ejemplo, tengamos una pequeña península que va directo a la costa del Atlántico, que por su forma, el lago precisamente por su forma física, hace propenso el ingreso de ciertas situaciones climatológicas y meteorológicas, como lo son las depresiones tropicales, los huracanes, ciertos aspectos relacionados al flujo de agua o al tema pluvial como tal, que afectan significativamente a la población guatemalteca. Normalmente, si ustedes lo habrán notado, estos aspectos casi siempre vienen provenientes del Atlántico. Rara vez se presentan en el Pacífico, no significa que no sea posible, pero suelen ser más propensos en el Atlántico. Sin embargo, también encontramos aspectos que pueden darse en todo el país y que de hecho este año hemos sido víctimas de algunos de ellos, que es el tema de los sismos. Los sismos juegan un papel importante porque al igual que ciertos fenómenos climatológicos, tienen una particularidad. ¿Y cuál creen ustedes que es esa particularidad? ¿Cuál es la particularidad de un fenómeno de esa naturaleza? O sea, ¿cuál es la particularidad de un fenómeno natural? ¿Sí? Hay una particularidad, algo común de todo fenómeno natural, que tiene una afección directa a la planificación. ¿Cuál creen ustedes que es? Que son repentinos. Exacto, que no son previsibles, no se puede planificar que vayan a suceder en un momento determinado, simplemente pasan, lo cual nos obliga a pensar aún con mayor insistencia en procesos de planificación preventiva y resiliente. ¿Por qué? No puedo pensar en ser reactivo. Reactivo lo seré cuando suceda, que es muchas veces la forma en que se desarrollan los procesos en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, no me gusta mucho tocar ese tema porque creo que ahí sí fue una negligencia de las personas, pero el tema del Cambrai. Y en el Cambrai era conocido para muchas personas en el país, principalmente en el departamento de Guatemala, que existían altos niveles de vulnerabilidad en esa comunidad y que además existían altas probabilidades de que se presentara un evento específico, que en este caso era el deslizamiento y el desprendimiento de tierra que pudiera propiciar que las casas se perdieran. Por muchos años se hizo un llamado a que se movilizaran, se les proveyeron incluso algunas soluciones específicas para revisarlo. No se llevó a cabo, como resultado pues se nos viene de un solo la montaña y todos perdieron sus casas. Hay un fenómeno que ahora requiere una reacción, ya no es una acción preventiva, sino ya es una reacción, lo cual suele hacer dos cosas. En primera instancia, generar más daños y en segunda, causar más gastos. ¿Por qué? Quizás en una medida preventiva hubiesen podido ser circunstancias más pautibles y que se pudieran atender de manera sistemática, pero garantizando la disponibilidad de recursos y fondos para que no fuera algo a gastar de golpe también y que propiciara que fueran insumos o bienes y servicios más caros de conseguir. Similar circunstancia encontramos, por ejemplo, en el tema de del volcán de fuego, donde realmente pues todos sabíamos de que la probabilidad existía,
pero ninguno contemplábamos ni la fuerza, ni la magnitud, ni el tiempo en que podía pasar el fenómeno como se presentó. Como resultado, pues perdemos una comunidad completa que obliga a hacer un gasto desde el Estado bastante considerable para poder llevar a cabo acciones de recuperación de lo que se había perdido, ¿sí? Pero esa es una de las partes importantes, que no es, que eso no significa que no pueda tenerse un proceso de planificación preventiva y resiliente que permita propiciar previamente acciones que puedan llevarse a cabo cuando estos fenómenos repentinos, como bien así mencionó Camilo, pudieran aparecer. La perspectiva, en este sentido, puede guiar la transición hacia modelos productivos más sostenibles también, que pueden ser o pueden lograr que sea más factible conseguir ciertos recursos de tal forma que puedan garantizarse su prestación a las generaciones futuras. Temas específicos como la energía renovable, el hecho de ya no usar solamente generadores de energía por combustión, sino también pensar en energía solar, en energía eólica, no solamente en los sistemas de producción de hidroeléctricas, que afectan de cierta forma también las condiciones del agua y que pueden generar o derivar en otras enfermedades, ir pensando en otros modelos de energía renovables. También la agroecología, que es ya pensando en el uso disminuido de pesticidas y ciertos agroquímicos, que lo único que han hecho es propiciar que usted tenga afecciones en su salud. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han percatado o no, pero en mis tiempos, no creo que no somos tan diferentes de edades, pero en mis tiempos, las mujeres jóvenes no tenían el desarrollo físico que tienen ahora a ciertas edades. ¿Sí? Hay aspectos específicamente ligados al uso de bioquímicos y fertilizantes que ya están causando degeneraciones y daños en la genética del ser humano, de tal forma que ya prevén incluso un desarrollo anticipado que no solamente se ve reflejado en esos crecimientos fisiológicos de las personas, sino también se ve reflejada en la posibilidad de adquirir ciertas enfermedades, como lo son el cáncer y enfermedades también asociadas a ciertas carencias que no podían encontrarse antes, pero que ahora se dan con mayor naturaleza. El mejor ejemplo es el cáncer, que es el que comúnmente se adhiere a la parte celular y pues en el momento indicado, si se dan ciertas condiciones, se desarrolla para que usted sea diagnosticado. Pero se estima que ya un alto porcentaje, por no decir que todas las personas a nivel mundial, contamos con ciertas características genéticas que podrían derivar en esa potencialidad de desarrollar una enfermedad de ese tipo, asociado precisamente a ese uso excesivo de agroquímicos para poder propiciar alimento, que es la necesidad más básica del ser humano, suficiente para poder contribuir a saciar esa demanda que existe. También la infraestructura verde, que nos hace pensar ya en escuelas más autosostenibles, por ejemplo. Se tenía una previsión en Guatemala de hacer ya diseños a partir de bambú y de otros modelos de construcción ligera, ya no solamente pensados en el concreto, por ejemplo, que es uno de los modelos no solamente más caros de construcción, sino también que puede causar más daños en las personas. Cuando se dan ciertos fenómenos sismológicos, hay que propiciar pues que puedan quedar personas soterradas bajo los escombros de las viviendas. De preguntas, José, no sé si está por ahí. José. Buenas tardes, Vic. Sí, acá me encuentro. Perfecto, José. Mire, cuéntenos, ¿cómo considera usted que la prospectiva puede contribuir a prevenir esos riesgos ambientales y sociales? Bueno, en este caso, con lo que usted nos ha estado platicando, realmente lo que bien implica este tema es tener de alguna forma una planificación en este presente para poder prevenir esos riesgos ambientales, más que todo en el país, como usted lo venía platicando, y sociales, de manera que esa planificación pueda reducir el impacto, ¿verdad?, de cualquier tipo de fenómeno, e incluso el ambiental, que puede ser repentino, como bien consideraban acá los compañeros. Uh-huh.
Sí, creo que eso le vamos a sumar. Muchas gracias, José. Le vamos a sumar también el hecho de que puede ayudarse, de que una planificación adecuada con el uso de datos estadísticos y cierta información que es de mucha utilidad, implementada al proceso de planificación, pues sí puede generar un escenario prospectivo que contribuya a prevenir riesgos ambientales y sociales previo a que estos mismos puedan suceder. Sebastián, no sé si estará por ahí. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Yo sé que su respuesta probablemente va a ser que todos, entonces lo insto a que no me diga que todos y que por lo menos me mencione los tres más prioritarios de cuáles son los sectores que deberían realizar una visión prospectiva en Guatemala. Si vamos a ministerios, ¿qué tres ministerios considera usted que deberían realizar esa visión prospectiva? Bueno, para principiar yo creo que tal vez sería como número 1 la salud, luego tal vez la educación y a lo mejor tal vez la infraestructura también para lograr un mayor crecimiento y desarrollo dentro de Guatemala. ¿Alguna justificación o razón específica para salud? No es por eso, no se lo pregunto porque esté mal, o simplemente quiero conocer cuál es su pensamiento. Pues, o sea, para tener una población que tenga habilidades y haya desarrollado, haya un mejor desarrollo del capital humano, creo que es importante que, ante todo, que esté bien la persona, ¿verdad? Que esté en condiciones. Que muchas veces no hay, por ejemplo, la desnutrición, que es uno de los principales factores por los que también hay mucha o baja cobertura educativa. Perfecto, ok, muchas gracias, Sebastián. Veamos ahora entonces nuestro siguiente tema, que es la institucionalización de la prospectiva en la gestión pública. ¿Por qué debería darse esa institucionalización? Partamos del hecho de que es necesario crear unidades de análisis prospectivo dentro de las instituciones públicas. Eso no existe actualmente, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué razón? Porque realmente ya la demanda social nos debe llevar a contemplar la idea de que es necesario conocer cuál es el futuro estimado que vamos a tener, que vamos a combatir. Ya no solamente pensar en cuál es nuestro problema actual, sino también entender cuál es la potencialidad de ese problema en el futuro, si no los resultados en el presente. Por eso es que es importante ya tomar la decisión de crear estas unidades de análisis como tal. También la integración de perspectivas de la perspectiva en los sistemas nacionales de planificación y evaluación. ¿Por qué? No solamente esa unidad debería nacer, sino también debería de ya empezar la implementación de procesos de planificación que lo apliquen y que propicien los adecuados mecanismos de seguimiento y evaluación para facilitar la toma de decisiones. Primordialmente, por una razón que ustedes ya han escuchado, que hemos discutido en este curso, que es el hecho de que las instituciones no solamente tienen un proceso de planificación, sino que el proceso de planificación en sí es flexible como tal. ¿Sí? No es un proceso cerrado, sino que es un proceso que requiere retroalimentación. Una retroalimentación que no se puede alcanzar si no se están dando procesos adecuados de evaluación. Eso evidentemente pues conlleva la formación de capacidades técnicas y generación de redes de expertos. Y aquí funge un papel tan importante desde mi visión lo que ustedes pueden hacer por este país. ¿Por qué? Porque ustedes son profesionales o están en camino a ser esos profesionales que pueden realmente proveer información clara, que pueden analizar datos específicos para poder contribuir a adecuados diseños de planificación. Son quizás ese personal técnico que a día de hoy puede contar con el mayor nivel de capacidades para generar estos análisis. De ahí es que para mí radica tanto la importancia de que ustedes también conozcan y entiendan qué están haciendo en este curso. En Guatemala, pues Egeplan también tendría ciertas acciones que puede hacer, entre ellas fortalecer
la función prospectiva en su estructura institucional. Y es que, a mi parecer también, Plan como rector de planificación debería de ser el ejemplo, el ente que dirija, que rija, que realmente establezca cuáles son los mecanismos adecuados para hacer ese análisis prospectivo. No esperar que los planificadores de toda la institucionalidad pública tengan esa iniciativa o ese conocimiento por sí mismos, sino que tienen que tener a alguien que los dirija y que fundamentalmente en sus funciones ese es el rol de la CGP. Deberían de fortalecerlo a partir de también establecer ya una oficina nacional prospectiva y futuro, de perspectiva y futuro, que alineada al CATUM a dar un seguimiento adecuado. Si esto no es posible hacerlo dentro de ese plan, que se crea una nueva oficina para hacerlo, pero que nos permita conocer cuál es realmente el alcance de estos planes. ¿Por qué? Porque si yo se los digo hoy, si ustedes me digan qué se ha logrado en materia, quizás me van a decir, no hemos logrado nada. Y yo no les voy a poder debatir eso. Porque no sabemos realmente qué hemos logrado. No hay una medición específica, no hay una atención específica que vaya abordando ello. En ello pues tenemos experiencias regionales importantes. Colombia, Chile y México ya cuentan con instancias similares. A mí me agrada mucho destacar el papel de Chile. Chile es quizás el país con el avance de planificación a nivel latinoamericano, referencial para todo el marco, y por todo lo que ha logrado en avances, por todo lo que ha propiciado mejorar su diseño de políticas, de programas, de ver que estos sí sean realmente efectivos para garantizar el bienestar de la población. Colombia ha tenido avances significativos también, ya teniendo incluso el diseño de programas a nivel de ciudades para mejorar ciertos aspectos que antes no se tomaban en consideración. Esencialmente uno de los temas importantes para mi gusto es el tema de cuidados, es decir, las personas que proveen servicios de cuidar a alguien más y que no necesariamente obtienen un pago por ello. Ejemplo, si ustedes conocen algún caso, mamás que se dedican a ser amas de casa, mujeres primordialmente en el sexo femenino se observa esto, que proveen esos servicios de ama de casa, que no es remunerado, de enfermeros personales que no necesariamente son pagados, padres de personas enfermas o hermanos de personas enfermas que cumplen ese papel de cuidadores de una persona con una enfermedad o una discapacidad que no necesariamente reciben una remuneración por ello. Preguntas para discusión de las últimas que nos quedan en esta sesión. Sebastián, pero Luis Sebastián, si está por ahí. ¿Estará por ahí? ¿No estará por ahí? ¿Me escucha, licenciado? Ahora sí. Sebastián, ¿qué beneficios cree que traería contar con un sistema nacional de prospectiva en Guatemala? Pues básicamente estar preparados para cualquier eventualidad, como usted mencionaba en el caso de los desastres, o bien para aprovechar cualquier oportunidad, porque al final una planificación prospectiva es eso a lo que apunta. Me parece una respuesta válida, que nos podemos preparar mejor y alcanzar un mejor diseño para lograr resultados reales en la dinámica social. Conclusiones pues de nuestra sesión. En primera instancia, la perspectiva estratégica y la planificación de largo plazo siguen representando un cambio de paradigma en la gestión pública, un paradigma más que necesario, o un cambio ya obligado, quiero decir yo ya, a la dinámica de cómo se planifica. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo, ya nos tuvimos que haber dado cuenta que lo mismo no funciona y que es necesario tener nuevas visiones, nuevas específicamente estrategias para generar esos planes. El uso de datos es tan importante y al menos ya se está viendo un poco más en gobierno a nivel de país, pero que es necesario que se refuerce este papel, que se haga el esfuerzo por implementar modelos adecuados de esa implementación, a fin de que tengamos planificaciones ya con una visión prospectiva, con un enfoque de largo plazo, pero manteniendo esa visión estratégica que demanda para todo gobierno o estado llevar a cabo las intervenciones que propicien el desarrollo. Dejar de ser entes de reacción ante todo problema
¿sí? Lo cual permite anticiparse en cierta forma a lo que pueda pasar y construir una visión compartida del futuro nacional, no solamente en temas medioambientales, vemos esto, también lo vemos en otros sectores, por ejemplo, el sector salud. La salud realmente debería ser preventiva y bajo ningún caso o los menores casos deberían de ser curativos. No obstante, en Guatemala eso no funciona así. Si ustedes ya habrán propiciado y nosotros somos partícipes incluso de la propagación de esa cultura, y no solemos tener esa responsabilidad de buscar servicios de salud preventivo. Simplemente lo hacemos cuando ya estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, lo cual pues sigue generando un fenómeno que afecta a la población y que obviamente va a limitar su desarrollo. Porque no es lo mismo que usted le diagnostiquen mañana una enfermedad crónica de la nada, que le puede hacer primero tener circunstancias emocionales que son válidas, pero que lo van a hacer sentirse mal y van a perjudicarlo, sino también situaciones de ingreso que pueden propiciarle incluso no poder trabajar más. Y eso obviamente le afectaría también a la parte de provisión y subsistencia. Entonces es necesario que ya migremos a esos modelos preventivos para que las planificaciones también los consideren y podamos tener una visión real de cómo mejorar a las poblaciones. Para Guatemala, igual este enfoque ofrece una oportunidad de articular no solamente la estabilidad institucional, sino también ese desarrollo sostenible que ya es necesario, ya es de pensar más allá, y que esa inclusión social y resiliencia ambiental sean parte de esa dinámica de planificación. Por último, pues, sin embargo, su efectividad seguirá siendo un tema de voluntad política, de cooperación interinstitucional y del fortalecimiento técnico de los equipos de planificación. Si estos tres aspectos no se dan, y probablemente algunos otros más, vamos a tener mucha dificultad de lograr que se implementen estos escenarios prospectivos. Principalmente en esa primera parte donde hablamos de una voluntad política que sin duda alguna puede limitar el alcance que puedan tener cada una de las intervenciones, programas y proyectos a nivel de Estado. Pues hasta aquí nuestra presentación.